Las cámaras del Consejo Galáctico, una estructura colosal de metal elegante y luz brillante, albergaban representantes de más de 1000 sistemas estelares. Aquí se tomaron decisiones que afectaron a miles de millones. Pero la agenda de hoy contenía un asunto mucho más mundano, o eso parecía: abordar una especie no autorizada traída al espacio del Consejo por un miembro relativamente primitivo, la Tierra. El embajador Jenkins se paró ante la asamblea, con expresión estoica, a pesar de la agitación que se estaba gestando en su interior. Flanqueándolo había exhibiciones holográficas de la Tierra y sus diversos ecosistemas, pero la atención se centraba en una criatura aparentemente inofensiva, un perro llamado Max. Estimado abogado, Jenkins comenzó a hacer eco en la vasta cámara. La criatura a mi lado, un perro, no es simplemente una mascota, sino una parte querida de nuestra familia humana. La presencia de Max aquí no violaba ninguna ley si consideramos la redacción ambigua sobre los compañeros no sensibles. Al otro lado de la habitación los ojos se entrecerraron y los susurros llenaron el aire. Voirasi, el principal representante del colectivo Rinar, una especie conocida por su estricto cumplimiento del protocolo y sus rasgos parecidos a los de un ave, respondió bruscamente: Embajador, su ignorancia de las leyes del Consejo no lo exime de ellas. La criatura fue llevada a una conferencia segura, una clara brecha. El debate ardió y los argumentos estallaron como erupciones solares. La posición de la Tierra en el Consejo era frágil, su entrada reciente y llena de controversia, principalmente debido a su rápido avance tecnológico y su naturaleza impredecible. De repente sonó una alarma aguda y las puertas de la cámara se cerraron con un silbido. El pánico se apoderó brevemente hasta que el jefe de seguridad del Consejo apareció en la pantalla principal. Ha habido un incidente, la criatura humana está muerto. El silencio cayó como un sudario. Jenkins sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo? Su voz era un susurro perdido en la inmensidad de la cámara. Despedido por posible contaminación, un procedimiento de rutina, afirmó el jefe de seguridad, con voz carente de emoción. La noticia golpeó a Jenkins como un golpe físico. El dolor se mezcló con una furia creciente. Max había sido más que una mascota. Era un símbolo del amor de la Tierra por toda la vida. Parte de su delegación para mostrar unidad y compasión. La cámara bullía de reacciones, muchas de ellas indiferentes, algunas incluso de apoyo a la acción. La Tierra todavía era vista con sospecha, y muchas especies avanzadas consideraban irracionales sus vínculos emocionales con las criaturas. El dolor de Jenkins rápidamente se convirtió en resolución. Esto no fue solo una violación del protocolo. Fue un asesinato, declaró, su voz resonando con un acero recién descubierto, y habrá consecuencias. La amenaza flotaba en el aire, palpable y pesada. La asamblea observó, algunos con desdén, otros con la creciente comprensión de la seriedad del representante de la Tierra. Horas más tarde, la respuesta de la Tierra no fue a través de canales diplomáticos, sino mediante una demostración de fuerza que conmocionó al Consejo. La flota secreta humana, sin ser detectada por los avanzados sistemas de vigilancia del Consejo, surgió del vacío del espacio. Naves elegantes y oscuras, diferentes a cualquiera de las vastas armadas del Consejo, tomaron posiciones alrededor de planetas clave del Consejo. El mensaje de la Tierra fue claro. Esas transgresiones no serían toleradas. Ahora no. Ya más. Mientras el Consejo Galáctico se apresuraba a responder, la Tierra preparaba su próximo movimiento. Jenkins, que alguna vez fue un simple embajador, ahora era el representante de la determinación de la Tierra. El juego había cambiado y lo que estaba en juego era la vida misma. La muerte de un perro había iniciado un conflicto que podría envolver a la galaxia, un testimonio de la naturaleza impredecible y ferozmente protectora de la humanidad. La Tierra podría haber sido el miembro más nuevo del Consejo, pero rápidamente se estaba convirtiendo en el más formidable. El Consejo Galáctico se reunió en una sesión de emergencia. La gravedad del repentino despliegue militar de la Tierra presionó a cada representante. La Cámara, normalmente un faro de cooperación entre múltiples especies, ahora palpitaba con una energía tensa. El Consejo había subestimado a la Tierra y ahora toda la galaxia observaba, conteniendo la respiración. Voirasi del colectivo Rinar se levantó para hablar, con las plumas erizadas por la agitación. Esta agresión no tiene precedentes.
declaró, su voz cortando los murmullos. Debemos entender. No se trata solo de una criatura no sensible. Esta es una demostración de las capacidades de la Tierra y su voluntad de utilizarlas. A su alrededor, asentimientos y murmullos de acuerdo resonaron en la asamblea. Las pantallas holográficas parpadeaban con imágenes de la flota humana, y el análisis se realizaba en tiempo real, intentando discernir la tecnología detrás de las naves silenciosas y oscuras que ahora orbitan alrededor de varios planetas estratégicos. Desde las sombras de las últimas filas, el embajador Jenkins observaba, con sus rasgos educados en la neutralidad. Había anticipado esta reacción, el miedo, el asombro y la indignación. La Tierra había jugado su carta no por despecho, sino por necesidad. El Consejo necesitaba verlos como iguales, y nada hablaba más claramente que una demostración de fuerza. Mientras tanto, en el centro de mando oculto de la flota de la Tierra, la almirante Kira Stone se enfrentaba a su propia batalla. La flota era su dominio. Cada nave era parte de su conciencia extendida a través de la red de controles asistidos por IA. Su tripulación, formada por lo mejor que la Tierra tenía para ofrecer, estaba lista, y su lealtad a su planeta de origen era inquebrantable. Almirante, todos los barcos informan que están listos. Esperamos sus órdenes, informó el teniente Graham, con voz firme a pesar de la tensión subyacente. Kira asintió con la mirada fija en la pantalla táctica. Mantener posiciones. Mantener abiertas las comunicaciones con el ayuntamiento. No estamos aquí para iniciar una guerra, sino para poner fin a un error judicial. De regreso a la comisaría municipal, las negociaciones se prolongaron. Cada especie aportó su perspectiva, sus miedos y sus consejos. El consenso fue, en el mejor de los casos, inestable. Algunos pidieron una acción militar inmediata, creyendo que era el único idioma que entendía la Tierra. Otros, al recordar la rápida ascensión de la Tierra y su comportamiento impredecible, sugirieron un enfoque más diplomático. A pesar de todo, Jenkins siguió siendo un pilar de calma. Cuando finalmente se levantó para dirigirse nuevamente a la asamblea, su voz no era ni confrontativa ni sumisa. La Tierra no busca la guerra, sino el respeto. La vida que nos quitaron fue apreciada. Y si bien puede descartar esto como sentimentalismo, es el núcleo de nuestros valores. Protegemos a los nuestros. Hizo una pausa dejando que sus palabras asimilaran. Estamos dispuestos a retirar nuestra flota bajo la condición de que el Consejo reconozca formalmente la soberanía de la Tierra sobre sus compañeros elegidos y garantice que nuestro pueblo o sus familias no sufrirán más daños, sin importar su especie. La propuesta quedó en el aire, cargada de implicaciones. Aceptar los términos de la Tierra significaría una reestructuración de varias políticas del Consejo, una concesión que muchos se resistían a hacer. Pero rechazarlos podría conducir a un conflicto que podría extenderse a todos los sistemas, consumiendo recursos y vidas. El debate continuó y cada especie sopesó el coste de la paz frente al coste del orgullo. En el centro de mando, la almirante Stone mantenía sus ojos en las estrellas, un centinela silencioso esperando la palabra que haría retroceder a su flota o la empujaría hacia los anales del conflicto interestelar. La decisión daría forma al futuro del Consejo y de la Tierra, entrelazando sus destinos de maneras que nadie podría predecir por completo. Y detrás de todo esto, permanecía el recuerdo de un simple perro terrestre llamado Max. Un recordatorio de que incluso la chispa más pequeña podía encender la inmensidad del espacio. En el ambiente estéril de la cámara principal del Consejo Galáctico, las horas se alargaron hasta convertirse en un maratón de maniobras políticas. Había mucho en juego, y ahora cada decisión parecía depender de cómo reconciliarse con la Tierra sin comprometer el espíritu audaz ni tomar medidas drásticas contra sus acciones impredecibles. El embajador Jenkins permaneció sentado en silencio, mientras su mente seguía los posibles resultados de la sesión. Su compostura era una armadura que enmascaraba la confusión de los cálculos diplomáticos. Cada argumento de los miembros del Consejo era una prueba de la determinación de la Tierra y de la suya propia. Sabía que el juego psicológico era tan crítico como el enfrentamiento militar que orbitaba sobre ellos. En la pantalla, la serena imagen azul y verde de la Tierra contrastaba marcadamente con las oscuras naves de su flota.
La imagen sirvió como un recordatorio constante para el consejo de la elección que enfrentaban. ¿Acepta a un nuevo jugador en sus términos o corre el riesgo de una confrontación total que podría destruir la frágil unidad de la galaxia? Boris finalmente pidió un receso, una pausa estratégica para permitir que los ánimos se calmaran y discusiones paralelas para dar forma a la siguiente fase del debate. Los pasillos de la comisaría del Consejo se llenaron de conversaciones silenciosas y consultas apresuradas. Los delegados de civilizaciones más antiguas vieron la audacia de la Tierra como una amenaza al orden establecido, mientras que los sistemas más jóvenes y marginados vieron en la Tierra un aliado potencial contra el dominio de las especies dominantes. Mientras tanto, a la sombra de la luna que orbita alrededor de Dacia Prime, la almirante Kira Stone examinó el mapa holográfico que detalla las posiciones de su flota. Las naves diseñadas con tecnología furtiva y armamento avanzado fueron su argumento silencioso en la negociación, lo suficientemente visibles como para preocupar al Consejo, pero lo suficientemente comedidos como para mantener la puerta abierta a la diplomacia. Almirante, tenemos un comunicado del embajador Jenkins, anunció su oficial de comunicaciones, entregándole un cuaderno de datos. Al leer el mensaje, los labios de Kira se tensaron. Jenkins instó a los pacientes a reforzar la estrategia de mantener su postura actual. Creía que todavía había una posibilidad de una resolución pacífica a pesar de la creciente presión de los asesores militares en la Tierra, que presionaban para una demostración de fuerza más definitiva. De vuelta en la Cámara del Consejo, cuando concluyó el receso, Jenkins tomó la palabra nuevamente. Esta vez, su enfoque cambió ligeramente, con el objetivo de influir en los miembros indecisos del Consejo. Consideren el precedente que sentamos hoy, imploró. Hoy es un perro de la Tierra, pero mañana, ¿qué impedirá que cualquiera de nosotros sufra un destino similar bajo regulaciones obsoletas? Debemos evolucionar como galaxia, no solo tecnológicamente, sino moralmente. El argumento tocó la fibra sensible de varios de los miembros más nuevos o más progresistas. Las discusiones comenzaron a girar en torno al concepto de actualizar las leyes del Consejo para reflejar mejor la diversidad y complejidad de sus miembros. La idea de evolución de cambio era desalentadora, pero ya no descartable. A medida que avanzaban los debates, comenzó a formarse una coalición, una alianza inesperada de sistemas que simpatizaban con la difícil situación de la Tierra o estaban interesados en las implicaciones más amplias del conflicto. Este cambio fue sutil pero significativo, un movimiento que se alejó de la censura inmediata hacia una comprensión más inclusiva y completa. En el silencio táctico del espacio, la almirante Stone continuó su vigilia. La flota permaneció quieta, un dragón al acecho, sus escamas brillando a la luz de las estrellas, cada nave lista en cualquier momento para retraer sus garras o extenderlas dependiendo de la palabra desde abajo. La tensión era una fuerza palpable que unía el destino de la Tierra a la voluntad de la galaxia, cada uno esperando que el otro parpadeara en este enfrentamiento cósmico. A medida que las negociaciones se prolongaban, las antes marcadas líneas entre diplomacia y confrontación comenzaron a desdibujarse. La Cámara del Consejo Galáctico era un crisol en el que el futuro de las relaciones entre especies se estaba forjando bajo intensa presión. El embajador Jenkins, aprovechando los sentimientos cambiantes, navegó por las traicioneras aguas de la política galáctica con una habilidad que contradecía el estatus de novato de la Tierra en el Consejo. La creciente coalición de sistemas de apoyo propuso un nuevo marco para tratar con seres no sensibles traídos al espacio del Consejo, argumentando que se debería hacer una distinción entre entidades verdaderamente peligrosas y aquellas como Max, cuya presencia no representaba una amenaza real. Esta propuesta provocó un intenso debate, pero también abrió la puerta al compromiso, ofreciendo una manera para que ambas partes se alejaran del abismo sin perder la cara. Borghese, al ver que la marea cambiaba, trató de mantener la influencia del colectivo Rinar cambiando sutilmente su postura. Si bien debemos defender la seguridad del espacio del Consejo, admitió, es igualmente importante adaptar nuestras leyes a las realidades de nuestra diversa membresía. Quizás haya llegado el momento de considerar un enfoque más flexible. Esta rama de olivo,
aunque ofrecida a regañadientes, fue un testimonio de la dinámica cambiante dentro del Consejo. La comprensión de que la flota de la Tierra podía efectivamente imponer un nuevo status quo había recalibrado el cálculo político para muchos. Mientras tanto, en lo profundo de las entrañas de la nave líder de la flota de la Tierra, la almirante Stone mantuvo su concentración en el juego a largo plazo. Su centro de mando estaba lleno de actividad. Cada oficial y técnico desempeñaba su papel en un ballet de precisión militar. Supervisaron las comunicaciones y la preparación del barco, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia incómoda. Almirante, las negociaciones del Consejo parecen avanzar hacia un compromiso. ¿Deberíamos retirarnos del estado de alerta?, preguntó su segundo al mando. Su voz era una mezcla de esperanza y precaución. Todavía no, respondió Stone. Mantenga la flota lista hasta que tengamos una resolución formal. No se acaba hasta que se acaba. De regreso a la estación del Consejo, Jenkins aprovechó los recesos para generar simpatía y consenso entre los delegados. Su enfoque fue tanto personal como político, enfatizando el compromiso de la Tierra con la paz y su disposición a defender sus principios. Se reunió con los delegados individualmente, escuchó sus preocupaciones y se dirigió a ellas con la gracia de un diplomático. Cuando comenzó la sesión final, se presentó una nueva resolución. Propuso el establecimiento de un nuevo comité para reevaluar la clasificación de los seres no sensibles, dando a la Tierra un asiento en la mesa. Esta medida no solo resolvería la crisis inmediata, sino que también fortalecería la posición de la Tierra dentro del Consejo. La votación fue tensa y cada delegado emitió su voto bajo el peso del momento. Cuando se mostraron los resultados, se liberó un aliento colectivo por toda la Cámara. La resolución no fue aprobada por unanimidad, pero contó con suficiente apoyo para seguir adelante. Jenkins se permitió una pequeña sonrisa, no de triunfo, sino de alivio. Gracias. Se dirigió a la asamblea. Esta resolución es un paso hacia un consejo más inclusivo. La Tierra agradece la confianza que has depositado en nosotros hoy. En el espacio, la noticia de la aprobación de las resoluciones se extendió rápidamente entre las filas de la flota. El almirante Stone recibió la noticia con un gesto sobrio e inmediatamente dio órdenes de retirarse. La flota, sin embargo, no se retiraría hasta que la resolución fuera promulgada formalmente, un guardián silencioso que garantizaba que el Consejo cumpliera su nuevo compromiso. La decisión marcó una nueva era en la historia del Consejo, una en la que la Tierra ya no era un outsider, sino un actor reconocido en el ámbito cósmico. Los motores de la flota se enfriaron y las siluetas de la nave contra el fondo de las estrellas son un recordatorio del delicado equilibrio entre paz y poder en la galaxia. Los pasillos del Consejo Galáctico estaban más tranquilos ahora. La energía frenética de las sesiones anteriores dio paso a un ritmo más mesurado. La resolución había sido una victoria, aunque precaria, y las ramificaciones eran ahora objeto de una cuidadosa planificación estratégica. El embajador Jenkins, siempre atento, asistió a estas sesiones, asegurándose de que los intereses de la Tierra no solo fueran considerados, sino parte integral del nuevo marco que se estaba construyendo. El comité recién establecido era un mosaico de la diversidad de la galaxia, con representantes de varias especies, cada uno de los cuales aportaba sus propias perspectivas y prejuicios. Jenkins se encontró en el centro de estas discusiones, defendiendo no solo las posiciones de la Tierra, sino también un principio más amplio de respeto y protección para todas las formas de vida, sensibles o no. En la Tierra y en todas las colonias humanas, la noticia de la decisión del Consejo había provocado celebraciones y debates. El lugar de la humanidad en el cosmos estaba evolucionando, y con él, el sentido de responsabilidad hacia sus vecinos interestelares. Surgieron programas educativos y foros públicos en los que se discutían las implicaciones de las nuevas leyes y el papel de la Tierra en su configuración. Mientras tanto, la almirante Stone continuó su mando de la flota, ahora en una postura defensiva alrededor de la Tierra y colonias humanas clave. La amenaza de conflicto había disminuido pero no desaparecido. Sus naves eran un elemento disuasivo, un recordatorio para la galaxia de que la Tierra era a la vez un faro de diplomacia y una fortaleza de fuerza militar. En la Cámara del Consejo se desarrollaron discusiones sobre el nuevo marco legal.
Jenkins presionó por definiciones claras y mecanismos de aplicación sólidos, conscientes de que leyes vagas podrían conducir a futuros conflictos. Trabajó en estrecha colaboración con expertos legales de varios mundos, combinando las tradiciones legales de la Tierra con conceptos extraños para formar un conjunto de directrices sólido e inclusivo. El colectivo RINAR, habiéndose adaptado al nuevo panorama político, se convirtió en un aliado improbable en algunas de estas discusiones. Borese, reconociendo los beneficios potenciales de una asociación sólida con la Tierra, buscó cerrar las brechas entre la vieja guardia y los nuevos miembros. Su cambio de opinión fue pragmático, impulsado por las cambiantes mareas de poder y las ventajas potenciales de estar en buenos términos con la humanidad. De vuelta en la Tierra, el interés público por los asuntos galácticos alcanzó nuevas alturas. Las universidades ampliaron sus departamentos de xenología y exdiplomáticos y líderes militares aparecían con frecuencia en los medios para explicar los cambios en curso y lo que significaban para los seres humanos cotidianos. La fascinación del público por las culturas extrañas creció, alimentada por una mezcla de curiosidad y deseo de comprender a sus nuevos vecinos. En una de las reuniones del Comité de Alto Riesgo, se produjo un gran avance. Se redactó un conjunto integral de protecciones para seres no sensibles, que ofrecen no solo derechos, sino también procedimientos para su introducción en los espacios del Consejo. Este documento, aunque de naturaleza principalmente legal, también fue una señal cultural que refleja un cambio hacia una comunidad galáctica más empática y unida. A medida que se desarrollaban estos acontecimientos, la galaxia observaba. Otras civilizaciones que antes eran indiferentes a la Tierra, ahora la veían con nuevo interés, y a veces con cautela. El equilibrio de poder estaba cambiando sutil pero inequívocamente. La almirante Stone, desde su nave de mando, observó el lento pero constante progreso de la integración y la cooperación. Su flota permaneció vigilante, guardiana no solo de la soberanía de la Tierra, sino también de su espíritu. Las naves oscuras, que alguna vez fueron un símbolo de la disposición de la Tierra para la batalla, gradualmente se convirtieron en un signo de su compromiso con la paz sustentada en la fuerza. Esta delicada danza de poder, diplomacia y ley interestelar emergente continuó, y miles de millones de personas en toda la galaxia observaron cuidadosamente cada paso adelante. Había mucho en juego. Pero el camino a seguir era más claro, iluminado por la luz combinada de muchos mundos trabajando juntos. A medida que los nuevos marcos legales tomaron forma, el Consejo Galáctico experimentó un renacimiento de la cooperación y la unidad. Los pasillos y salas de reuniones, que alguna vez fueron campos de batalla de retórica y maniobras políticas, se transformaron en centros de esfuerzos colaborativos. El embajador Jenkins se encontró en el centro de esta transformación, reconocido no solo como un diplomático de la Tierra, sino también como un líder visionario que había dirigido el Consejo en uno de sus momentos más turbulentos. La sesión final del comité estuvo marcada por un aire ceremonioso, mientras se preparaban para ratificar las nuevas regulaciones. El documento, elaborado a partir de innumerables horas de debate y compromiso, era más que una simple legislación. Fue un testimonio del poder de diversas especies trabajando juntas por una causa común. Jenkins, de pie en el podio, pronunció un discurso que resonó en toda la Cámara y fue transmitido en vivo a innumerables mundos. Hoy afirmamos nuestro compromiso no solo de coexistir, sino también de respetar y proteger todas las formas de vida dentro de nuestra galaxia. Este documento no trata simplemente de la ley. Se trata de nuestro progreso moral como entidad unida. Avancemos, no como especies separadas, sino como una asamblea unida dedicada a la preservación y el florecimiento de toda la vida. La votación fue unánime, algo poco común en la historia del Consejo. Cuando se colocó el sello final en el documento, estallaron los aplausos, que resonaron en la Cámara y en el espacio a través de las redes interestelares. Mientras tanto, el Admiral Stone, un buque insignia fronterizo, observó el proceso a través de una transmisión en vivo. La ratificación exitosa significó que su flota finalmente podría retirarse, pasando de estar preparada para tiempos de guerra a una fuerza de mantenimiento de la paz. Ella dio las órdenes y en toda la flota, la atmósfera pasó de una tensa preparación a un cauteloso alivio. Sus tripulaciones comenzaron el proceso de regreso a sus bases,
con su misión completa, pero siempre listas para defender los valores de la Tierra si la necesidad volvía a surgir. De regreso a la Tierra y sus colonias estallaron las celebraciones. La humanidad no solo había asegurado su lugar en el Consejo, sino que lideró un movimiento que cambió el panorama galáctico. Las escuelas enseñaron la historia que la galaxia vio y aprendió de este episodio. Otras especies comenzaron a reconsiderar sus propias políticas y actitudes hacia los seres no sensibles, inspiradas por la unidad y los estándares éticos que el Consejo había adoptado. El propio Consejo Galáctico creció en estatura y respeto, convirtiéndose en una verdadera fuerza legislativa y moral en la galaxia. A medida que se acercaba el primer aniversario de las nuevas leyes, se convocó una sesión especial para celebrar los logros y recordar el viaje que los había llevado hasta allí. Jenkins, Voiracy y otras figuras clave hablaron de sus experiencias, los desafíos que enfrentaron y el futuro que esperaban construir. En su oficina a bordo del buque insignia, la almirante Stone contemplaba las estrellas. La paz que reinaba ahora era frágil, pero real. Sintió una profunda conexión con estas estrellas, con el vasto y hermoso cosmos que ahora estaba un poco más unido, un poco más pacífico, gracias a sus esfuerzos. De hecho, la galaxia había cambiado a partir de la trágica muerte de un solo perro de la Tierra y había adquirido una nueva comprensión, un nuevo respeto por la vida en todas sus formas. Fue un nuevo amanecer que prometía una era de cooperación y paz guiada por leyes que protegieran a los más vulnerables. Este fue el legado de la intervención de la Tierra, un legado que perduraría como un faro de esperanza en todo el universo.